Descodificando enfermedades que comienzan con M. Macroglosia. Tamaño de la lengua normalmente grande. Sentido biológico, una lengua más grande responde a la necesidad de mover mejor el pedazo. Debemos considerar el pedazo de entrada, comida, y el de salida, palabras. Es heredado, por lo tanto buscaremos el transgeneracional y el proyecto sentido. Si no es heredado, ver glositis. Conflicto. De dificultades en mover el pedazo, alimenticio o verbal. No dije lo suficiente, debo poder mover mejor el pedazo. La próxima vez, no supe tragar ese pedazo, necesito moverlo mejor la próxima vez. Mácula. Punto central de la retina donde la precisión de la imagen percibida es máxima, responsable de la discriminación de los colores. Sentido biológico es el centro donde se leen los colores, los detalles, las diferencias. El sentido va ligado a evitar la visión de algo horroroso que se encuentra sobre todo en los detalles de las cosas, mensajes ocultos a simple vista. Conflicto. Miedo directo por algo que veo sobre todo en los detalles y que siento como horroroso. Visión de algo horroroso. Vi morir a alguien de mi familia delante de mis ojos. Magnesio. Mineral que se encuentra principalmente en los huesos. También juega un papel importante en muchas de las reacciones químicas del cuerpo. El sentido biológico interviene en el buen funcionamiento del sistema nervioso como sintetizador de neurotransmisores y polarización de las neuronas. También es un antiestresante y un relajante muscular. Se relaciona con la tierra y esta con la madre. Conflicto de estrés, desvalorización por un sentimiento de fragilidad y desprotección, madre. Necesito ayuda en encontrar mi seguridad, mis raíces y mi paz interior. Malar, hueso. Hueso de los pómulos, mejillas. Sentido biológico sostiene la estructura de la cara y la cuenca de los ojos. Se considera la llave maestra de los huesos del rostro, equilibrio y de la comunicación. Conflicto de comunicación por la palabra. Me lo escupió en plena cara, me lo dijo a la cara o me lo tiró en cara. Conflicto de desvalorización estructural, bofetada que desestabiliza nuestras bases. Malaria. Enfermedad infecciosa debilitante transmitida por la picadura de mosquito. Con gran influencia en África, presenta síntomas fuertes y marcados con fiebres que suben hasta los 41 grados. Sentido biológico. Ver el sentido biológico de cada uno de los síntomas. Conflicto de separación en el clan y de carencia relacionada con el padre y de comunicación tanto verbal como escrita. Conflicto de gran desequilibrio personal con la naturaleza y con la vida. Maldad. Hacer daño de forma premeditada y con intención precisa. Sentido biológico, última tentativa de ser reconocidos o de que se reconozcan nuestras ideas. Necesidad de transmitir a los demás lo mucho que estamos sufriendo. Como no somos reconocidos, debemos buscar un método más directo y ese es el de provocar dolor. Conflicto. Si me muevo de mi territorio, mis ideas, muero. Debo defender mis ideas a cualquier precio. En realidad he equivocado el camino y no he podido evitarlo, pero debo demostrar que aún así tengo razón. Malestar de estómago. Molestias estomacales leves, pasajeras y sin un diagnóstico preciso. Sentido biológico, signos de alarma que indican una dificultad en la digestión de un pedazo. También es probable que una falta de amor nos haga comer más y más rápido, sustituir el alimento emocional por alimento real, y eso dificulte la digestión. Conflicto, incapacidad de digerir, asimilar lo nuevo en nuestra vida, temor a lo nuevo, falta de aceptación, falta de amor en nuestra vida. Mamas. Glándulas mamarias femeninas, pechos en su totalidad.
Sentido biológico es la protección. Puesto que de las mamas salen los anticuerpos que protegerán y defenderán al bebé y a la vez crearán su sistema inmunológico. Esto se extiende y se relaciona con la protección del nido, de los hijos, en relación a la pareja, protección en general y también la protección de la mujer misma. La mujer necesita sentirse protegida para poder tener descendencia y así proteger a sus hijos, y eso será función del macho y del nido. También debemos tener en cuenta la desvalorización, en la tercera etapa, como en caso de afecciones del tejido conjuntivo, que sustenta las estructuras de las mamas, y también los conflictos de contacto o separación de cuarta etapa en afectaciones de la epidermis y las células epiteliales. Son zonas muy sensibles donde el contacto es algo vital para el sentir de la mujer. Por último, no debemos subestimar para nada la función que tienen de atraer al macho. Si esa función no fuese importante, no se harían tantas operaciones estéticas en este sentido. Conflicto de protección. Son los anticuerpos del niño. Uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta al hablar de las patologías de los pechos son los de nido y nido ampliado, ya que todas estarán relacionadas con ellos en mayor o menor medida. El nido para la mujer siempre será su pareja y su hogar, donde se siente segura para poder tener y sustentar a su familia. El hombre siempre se orienta al exterior, buscar alimento y proteger el nido, mientras que la mujer está orientada al interior, al nido en sí. El nido ampliado hace referencia a eso que va más allá del marido y el hogar, la pareja, el amante, el padre, los abuelos, en definitiva, todo lo que envuelve al nido. Las funciones del nido son básicamente alimentar y proteger al hijo, y en menor medida está también la función sexual también como parte del nido. Los conflictos relacionados con el nido suelen impactar en la mama izquierda, en mujeres diestras, pues es la mama con la que alimentamos al hijo. El otro conflicto también de protección es el que impactará en la mama derecha de las mujeres diestras y está relacionado con la protección personal. Es imprescindible que la mujer se sienta protegida para traer descendencia al mundo. Conflictos relacionados con los conflictos de Edipo y de Electra, en las que ella busca un sustituto del padre ausente, o él una continuación de la madre que lo proteja y cuide. Debemos fijarnos en las fechas de nacimiento y buscar dobles. Conflicto de nido vacío, problemas que aparecen cuando los hijos se van de casa y las madres dejan de hacer su papel. Conflicto de parentalización, personas que hacen de madre, pero de todo el mundo, de su marido, de sus colaterales, incluso de sus propias madres. Conflictos de pareja, mujeres que no logran una estabilidad en sus relaciones. Calcificaciones, duelos no hechos en los ciclos celulares memorizados, necesidad de estabilizar, fortalecer el nido. Microcalcificaciones, fase activa o reparación de la glándula, deseo de dar más estructura, fortalecer a mi hijo, en la mama izquierda en relación a los hijos, a la derecha con la pareja. Senos supernumerarios tienen el sentido biológico de dar más oportunidades de alimentar a los hijos. En todos los casos es muy importante analizar el transgeneracional y el proyecto sentido, así como el síndrome del aniversario. Mamas, conductos galactóforos. Canales recubiertos de células epiteliales encargados de transportar la leche desde los lóbulos mamarios hasta el pezón. Patologías, cáncer intraductal, microcalcificaciones o epitenoma. Sentido biológico, en caso de una desvalorización que afecte a su función alimentar, se produce una ulceración del tejido con la intención de agrandar la luz del conducto y poder así conducir más leche al pezón, y, una vez solucionado el conflicto, regenerar el tejido de forma más firme y con más fortaleza para poder así afrontar mejor los nuevos retos. Conflicto de separación, falta de protección, falta de comunicación, de alimento y de seguridad.
alguien próximo a nosotros a quien querríamos estrechar contra nuestro pecho y con quien tenemos una falta de comunicación, o también el querer separarse de alguien y no poder, miedo de no poder proteger a mi hijo en un contexto de separación, conflicto de separación de la comunicación con personas cercanas que queremos tener sobre nuestro pecho. En la mujer diestra, mama izquierda, conflicto de no poder proteger al hijo, me han quitado a mi hijo del pecho. Mama derecha, conflicto de no sentirse protegida por la pareja me la han arrancado del pecho, corazón, alma. En la mujer zurda, la mama izquierda, conflicto de no poder proteger a una pareja que es muy dependiente. Mama derecha, conflicto en relación a la protección que realizo sobre la familia. No puedo proteger a la familia o no quiero proteger a la familia, pero debo. Cáncer ductal. Conflicto de nido y separación. En diestras, mama izquierda, niño inmaduro, padre infantil, amante infantil, marido infantil. Mama derecha, hijo ya mayor, madre autoritaria, marido o amante maduros. Epitelioma, conflicto de separación en el nido. Ductal infiltrante, también conflicto de nido y separación, deseo de reunir a la familia disgregada o miedo que la familia estalle. Suele darse cuando la mujer deja de estar separada de sus hijos, pero se encuentra que no puede alimentarlos. Mamas, dermis del pecho. Piel, dermis que recubre las mamas. Sentido biológico, proporcionar el contacto necesario. En fase de conflicto activo se ulcera la piel para ampliar así la zona de contacto y dejar de sentirse separada de. En fase de reparación se recupera el tejido disminuyendo la sensibilidad a su estado normal. Conflicto. Melanoma maligno, conflicto de nido y conflicto de mancha. En relación a un mancillamiento, algo sucio, deshonra mental, falta de apoyo en el nido, atentado a la integridad. Puede verse afectado en el caso de grandes cicatrices o mutilaciones del pecho, en la visión de verse desfigurada o en amputaciones, a veces en caso de muerte del marido o de un hijo y sintiendo que me lo han arrancado del pecho. Un conflicto de menor intensidad puede dar lugar a abscesos, mastitis aguda, inflamación o infección de la glándula. Mamas, desarrollo de un solo pecho. Al llegar a la pubertad, la niña desarrolla solo uno de los pechos. Sentido biológico, tiene un sentido de protección. Es peligroso desarrollar ese pecho, por tanto la función de esta falta es la de impedir que la niña repita el gran conflicto que padeció la madre. Conflicto de protección, es peligroso desarrollar ese pecho, puede darse una niña que al desarrollarse solo desarrolle un pecho. Es un conflicto de la madre pero que lo somatiza la hija. Mamas, glándula mamaria. Glándulas exócrinas de tipo sudoríparas. Patologías que presentan adenofibroma o adenocarcinoma. Sentido biológico. La glándula mamaria tiene el sentido de protección, porque de ahí salen los anticuerpos que defenderán al bebé del entorno. Fabrico más glándulas para alimentar y proteger mejor. También biológicamente las glándulas mamarias obligan al bebé a pertenecer más tiempo con la madre, cosa que ayuda a acelerar la evolución de la especie. Hay dos mamas y las dos son siempre distintas. Una está más arriba que la otra, una es más grande que la otra. Una da más proteínas y la otra más grasa. Conflicto de protección familiar. Es un drama vivido en el nido, con todos aquellos a los que la mamá tiene bajo sus alas protectoras. Tiene relación con la función materna y las responsabilidades asumidas. Conflicto de miedo a que el nido se derrumbe y sentimiento de culpabilidad por desproteger a los hijos. Quiero dar más de mí misma, no puedo alimentar a mi bebé. En mujer diestra, la mama izquierda, conflicto de nido estricto, todo aquello que hayamos parido o de quienes nos sentimos madre, conflicto de hogar imposible, no poder alimentar al hijo por estar enfermo, tengo miedo de perderlo,
Mama derecha, conflicto de nido indirecto o ampliado, marido, padres, amigos cercanos. Vivido en términos de peligro. También culpabilidad frente al marido, deseo de otro hombre. No poder alimentar a la pareja. Es necesario alimentar emocionalmente a la pareja para que se quede y me proteja. En mujer zurda, mama izquierda, conflicto de no poder o no querer alimentar a mi pareja, o conflicto de no sentirse protegida por el padre. Mama derecha, conflicto de no querer alimentar al hijo que me impide mi relación con el exterior, trabajo. El hijo molesta y me impide realizarme. También conflicto de no sentirse alimentada por la familia. Mamas, lateralidad y localización. Pecho derecho, diestras, colaterales. Se asocia al concepto de nido y sus relaciones principalmente con la pareja. Tiene sentido de protección, de sentirse protegida. Puede relacionarse con los hijos si estos ya han crecido y tenemos con ellos una relación de adulto a adulto. Pecho izquierdo, diestras, concepto de maternidad de hijos, sabiendo en todo momento que para el inconsciente no tiene por qué ser nuestro hijo biológico, sino cualquier persona, mascota, negocio con quien tengamos una relación materna. Tiene relación con la función materna en general, también con nuestra madre, necesito a mi madre, por ejemplo, y también en casos excepcionales se relaciona con el marido o la pareja cuando vemos a éste como si fuera un hijo al que debemos proteger. Pecho derecho, zurdas. Aquí vemos un conflicto de pareja, pero no de tipo sexual, sino más bien en un tono de preocupación, pelea, separación. Una mujer zurda suele tener menos problemas para que le amputen el pecho derecho. Una diestra se lo pensará mucho. Pecho izquierdo, zurdas, maternidad. Conflicto de madre-hijo o conflicto de nido. En una zurda suele ser al revés, pero con matices. Una mujer zurda prefiere salir a cazar que quedarse en casa, por lo tanto, en el conflicto de lateralidad, debemos entender que el hijo en cierta forma molesta a la función biológica de salir a cazar. Una zurda con un adenocarcinoma en el pecho derecho tendría un resentir más parecido a mi hijo es tóxico, lo quiero matar. Puesto que para una mujer zurda tener hijos es un engorro. Siempre desde el punto de vista del inconsciente biológico. Un adenocarcinoma en el pecho izquierdo sería más bien no me siento alimentada por mi familia, dentro del concepto de protección, y un carcinoma en el pecho izquierdo, mi padre no me protege, debido a que es muy probable que ella se haya casado con alguien que es doble de su padre o lo simboliza. A menudo va ligado a un desorden amoroso. Localización. Según la localización del conflicto en la mama vemos 5 matices distintos. Parte superior, lo que puedo dar, soy yo quien me ocupo del otro. Parte inferior, lo que necesito, soy yo la que necesito a mi madre. Parte externa, conflictos con otras personas. Parte interna, necesito ocuparme de mí misma. Centro, detrás del pezón, estoy totalmente centrada en mí. La mayoría de las patologías aparecen en la parte superior y externa, porque se orientan hacia el otro, ya sea el marido o el hijo, reales o simbólicos. Sentido biológico, ver los sentidos biológicos de las entradas relacionadas con las mamas. Mamas, nacer sin pezón, ausencia congénita del pezón. Sentido biológico, no es posible criar y proteger a los hijos. Conflicto de protección, buscar en el árbol un programa de supervivencia, por ejemplo, durante la guerra se tenían muchos hijos y en una casa convivían hermanos, tías y primos. Si una de las madres moría, la otra se hacía cargo de todos los hijos, pero no solía poder con tanta responsabilidad. La niña que está en la barriga, en gestación, fabrica menos pezones o ninguno para no tener que alimentar a los hijos, ya que es una misión imposible. Mamas, tejido conjuntivo. Afecciones que se dan en el tejido conjuntivo de las mamas, mastosis, fibrosis o fibrosarcomas. Sentido biológico en caso de desvalorización,
El tejido inútil se regenera y se sustituye por uno que cumpla la función para así poder afrontar nuevos retos. Conflictos. Sarcomas. Su conflicto es la falta de apoyo en el nido. Falta de apoyo para cuidar al hijo. Mama izquierda en diestras. No me apoyan para cuidar de mi hijo. Y falta de apoyo y reconocimiento de la pareja. Mama derecha en diestras. Mamas. Terminaciones nerviosas del pecho. Enfermedades que afectan a las terminaciones nerviosas de los pechos, como la desmielinización. Sentido biológico. Para evitar sentir y evitar ser tocada. Para proteger mi integridad, las terminaciones nerviosas se cubren y si el conflicto es largo terminan enquistándose. Conflicto. Neurinoma de la mama. Su conflicto es no querer ser tocados, querer estar separados, un contacto impuesto, desagradable, no deseado, doloroso. No quiero que mi marido me toque ya, no quiero ser palpada por el médico, no quiero seguir sufriendo la radioterapia. Fase de reparación del nervio, conflicto de agresiones y golpes en el nido, deseo de separación. Mamas, tipos de cáncer, histología. Conflictos según el tipo de cáncer que puede darse en las mamas. Conflicto. Las patologías más comunes son los cánceres ductales infiltrantes que representan el 80% del total. Cáncer adenocarcinoma, drama en el nido de muy elevada intensidad, yo no me siento alimentada por mi pareja, familia o colateral, o yo no puedo alimentar a mi hijo. El adenocarcinoma se desarrolla siempre en la fase de enfermedad simpaticotónica, con el conflicto activo. Existe un conflicto desencadenante que debemos localizar. Nunca encontraréis una mujer con adenocarcinoma sin conflicto desencadenante. En diestras, si es un adenocarcinoma en el pecho derecho, yo no me siento alimentado por mi pareja, familia o colateral. Alimento emocional. Una mujer puede sentirse protegida, pero no alimentada. Cáncer carcinoma. Yo no me siento protegida por mi pareja, familia o colateral, o yo no puedo proteger a mi hijo. Un carcinoma en el pecho derecho es, yo no me siento protegida por mi pareja, familia o colateral. El carcinoma, cáncer ductal infiltrante, se desarrolla en la fase vagotónica, fase curativa, o de reparación del conflicto. Es un cáncer que se está curando. A veces la paciente de un carcinoma se siente curada, pero el diagnóstico le vuelve a entrar en el bucle. Podemos encontrar gente con este tipo de cáncer sin conflicto desencadenante porque está en fase de curación. Es muy importante saber cuándo le diagnosticaron el cáncer, es decir, situar a la persona en el tiempo. El carcinoma suele deberse a un conflicto de diagnóstico. Cáncer tipo ductal, drama en el nido en un contexto de separación y falta de protección. Intraductal, me siento separada. Carcinoma ductal infiltrante, miedo de no poder proteger a mi hijo. Sarcoma, gran conflicto centrado en el apoyo en el nido, la fabricación del nido. Melanoma maligno del seno, drama en el nido con una sensación intensa de despojo. Mastosis, falta de apoyo en el nido, deshonra mental en el nido, cada vez que sucede son pequeños conflictos de baja intensidad. Derrame de leche fuera del período de lactancia, deseo de ejercer la función materna. Absceso, mastitis aguda, inflamación o infección, deshonra en el nido de mediana intensidad. Mamas, pechos demasiado grandes. Tamaño natural desproporcionalmente grande de las mamas. Sentido biológico, sentido de protección. Al sentirme desprotegida fabrico más pecho para atraer a un hombre. Conflicto de protección. Conflicto en relación a los roles jugados dentro de la familia y la relación. Durante muchos siglos los roles han sido los mismos. La mujer ha cuidado del nido y el hombre ha ido a trabajar. Con los cambios modernos, la mujer empieza una masculinización y los hombres una feminización.
En la mujer sube la testosterona y bajan sus estrógenos, y en el hombre suben sus estrógenos y baja su testosterona. Esto genera una situación en que para evitar ser abandonada, la mujer necesita más armas para que el hombre se quede con ella y la proteja. Además, con estos cambios, los hombres también desarrollan patologías femeninas. Por ejemplo, actualmente se diagnostican cerca de un 3% de cáncer de pechos en hombres. Muchos están en el paro y sus mujeres trabajan. Intercambian de roles. Manchas rojas en la piel. Conflicto de aparición de manchas rojas o rojizas en la piel a expensas de la enfermedad que las provoque. Sentido biológico, diversos. Pueden aparecer por debilidad en los capilares, alergias, picaduras de insectos. Pueden ser hemangiomas, tumores benignos, por dermatitis, por una mala alimentación. Conflicto. Conflicto de tener un carácter reprimido, mostrar una falsa personalidad y jugar un rol falso. Mentir sobre quién soy. Mandíbula y maxilares. La mandíbula es un hueso situado en la parte anterior e inferior de la cara que contiene los dientes inferiores. Tiene una movilidad que permite el acto de masticar. Los maxilares son tanto la mandíbula como el que contiene los dientes superiores. Sentido biológico. El sentido biológico, tanto de la mandíbula como de los maxilares, está directamente relacionado con atrapar el pedazo. El conflicto es de desvalorización en relación a no haber podido morder o atrapar el pedazo. Concretamente, de no haber podido retener algo una vez ya lo habíamos atrapado. Descalcificación. Conflicto de desvalorización por no poder expresar algo. Palabras, violencia. No nos permitimos expresar nuestra agresividad. Algo insoportable que hay que decir y no lo hemos podido hablar. El otro no dice nada y por eso nos sentimos aislados. Decir algo no tiene sentido. Cáncer. Lo mismo que descalcificación, pero en un nivel de desvalorización mucho más profundo. Tics. Conflicto de cólera contenida por contrariedad en la expresión. Recibimos órdenes de callar. Cierra el pico o no digas tonterías que nos impiden expresarnos. Maxilar superior simboliza al padre, energía yang, relacionada con los deseos, en relación con el estómago. Parte derecha, deseo que quiero manifestar en el exterior. Parte izquierda, deseo que quiero vivir en mi interior. Maxila inferior simboliza a la madre, relacionada con el habla, la retención del pedazo y responde a los conflictos de estrés, bruxismo. Retos expresivos que no podemos resolver. Imposibilidad de expresarse frente al hombre. Parte derecha, lo concreto, lo que hago. Parte izquierda, la sensibilidad, lo que soy. Manguito de los rotadores, hombro. Tendones del hombro que permiten el movimiento del brazo. Sentido biológico, tendones que sujetan y permiten el movimiento de los músculos supraespinoso y subespinoso, cuya función es levantar y rotar el brazo. Conflicto de miedo a lograr la propia libertad o deseo de impedir la libertad del otro. Conflicto de desvalorización en el gesto. Para el diestro, el hombro derecho, gestos en relación a algo personal para mí. El hombro izquierdo, gestos en relación al clan o a algo del clan. Mano. Parte siguiente al antebrazo, desde la muñeca a los dedos. Sentido biológico. La función o el sentido de la mano es agarrar las cosas, dominarlas y manipularlas, o lo que es lo mismo, realizar un trabajo. También está relacionada con el rol de padre. Biológicamente el padre es el que realiza el trabajo. Conflictos relacionados con el padre y con el trabajo. Conflictos con los gestos de la mano, trabajos sucios, forzados, torpes, equivocados, odiados, también en relación con el alcoholismo. Conflicto de impotencia, gestos que no hemos logrado realizar.
reumatismo, conflicto de desvalorización con el trabajo, artrosis y artritis, conflictos con los gestos de precisión, dorso de la mano, conflicto de rechazo, conflicto con la escritura. Mareos, sensación de desorientación y pérdida de equilibrio. Sentido biológico, el sentido del equilibrio no logra encontrar su centro. Nos hemos movido demasiado, hemos ido de aquí para allá sin tener el control de lo que estaba pasando, sin referencias, perdidos. Este movimiento puede interpretarse como real o como simbólico. Movimiento de ideas, cambio de pensamientos. Conflicto de control, miedo a no estar al mando. Para mareos, en los transportes, ver cinepatía o cinetosis. Mastoiditis, infección del hueso mastoido, cráneo, localizado detrás de la oreja. Sentido biológico. El hueso mastoideo es un punto de anclaje de varios músculos. El más importante, el esternocleidomastoideo, que interviene en la vasculación del cuello y la cabeza. Debemos tener también en cuenta que la mastoiditis suele aparecer ligada a una infección de oído. Conflicto de cólera, rabia y frustración por algo que hemos oído deberíamos haber oído. Conflicto del avestruz, deseo de no enterarse de lo que sucede, aunque lo hayamos escuchado. Conflicto de haber sido engañado con bellas palabras, a menudo de los padres. Mediastino, espacio comprendido entre las pleuras del tórax. Sentido biológico, principalmente tiene la función de protección y amortiguación. También juega un papel muy importante en el reparto de las presiones del interior del tórax. Al tener una presión negativa permite la aspiración. Conflicto de protección por algo que nos viene de frente, miedo frontal, algo que tenemos delante, miedo a la enfermedad. Medicamentos simpaticotónicos y vagotónicos. Los medicamentos simpaticotónicos son los que aumentan la simpaticotonía, cortisona, anfetaminas, antibióticos en general, quimioterapia, radioterapia y antiinflamatorios. Los medicamentos vagotónicos son los que aumentan la vagotonía, somníferos, antidepresivos, neurolépticos y algunas drogas como el cannabis. Médula espinal, cordón nervioso que pasa por el canal vertebral, interior de las vértebras, que comunica el encéfalo con el cuerpo. Sentido biológico, comunicación. Es la principal herramienta de la comunicación interior y la centralita por donde pasa la información de la comunicación exterior. Conflicto de comunicación y de órdenes centrales. Esas que controlan mis acciones y mi vida. Conflicto con las creencias más arraigadas, fundamentales, esas que nos vertebran. Conflicto con el pilar y la comunicación dentro del clan que es poco dulce con nosotros. Médula ósea, sustancia blanda del interior de los huesos, entre otras funciones fabrica los elementos del plasma sanguíneo. Sentido biológico, en la médula ósea se fabrica la sangre y las células que tienen la función de defender y proteger nuestro cuerpo. En la médula, por lo tanto, se refleja el valor que le damos a nuestra vida. Conflicto de desvalorización total y absoluta. La vida ya no tiene sentido. Desvalorización relacionada con la parte del cuerpo o hueso donde aparece. Desvalorización relacionada con el clan de sangre a niveles de afecto y seguridad. Méduloblastoma, tumor cerebral maligno. Provoca dolores de cabeza, vómitos y pérdida de equilibrio, más común en niños. Sentido biológico. Su función es la de fabricar más neuronas para ser más eficaz intelectualmente o para poder lograr ser mejor que el padre o el cabeza de familia. También proteger esa zona del encéfalo de agresiones.
conflicto de atentado a la integridad y desmoronamiento existencial relacionado con la pérdida del padre, muerte, divorcio. Si pierdo a mi padre, pierdo todas mis raíces, todo se desmorona para mí. Miedo por algo que pasa en mi cabeza, por ejemplo, conflicto de diagnóstico. Megalomanía, comportamiento exagerado y ambicioso en busca de gloria y placer, o la ilusión de ser más importante de lo que se es. Sentido biológico, recuperar la valorización perdida a través de las ambiciones y la imagen ficticia sobre uno mismo. Una visión normal conllevaría tal grado de desvalorización que podría traer graves consecuencias como la osteolisis, destrucción del hueso. Cuando el conflicto desaparece, desaparece la megalomanía y hay recalcificación ósea. Conflicto de desvalorización, como madre, padre, esposa. Para solucionar la desvalorización, el individuo va a mostrar una conducta de dominio, creyéndose por méritos superior a sus hijos o pareja. La persona va a sobrevalorarse en función de en qué área se presenta el conflicto. Por ejemplo, ante una desvalorización de tipo sexual, va a una sobrevalorización en potencia sexual con relación a la pareja o al grupo. En todos ellos se puede presentar una sintomatología de miedo, pánico. Mejillas, parte lateral de la cara. Sentido biológico, zona de la cara de nuestra imagen, donde es más fácil ejercer contacto. Ahí nos acariciamos, nos besamos y nos pegamos. Eso produce un contacto o mancha en nuestra imagen. Conflicto de los gestos realizados en la mejilla. Conflicto de ternura o cólera. Conflicto de caricia o bofetada. Conflicto de vergüenza sobrepasada. La mejilla es el lugar donde se muestra nuestra vergüenza. Conflicto de mancha en el interior de las mejillas. Felación, por ejemplo. Melanina. Pigmento de las células de la piel que le proporciona el color y la protección. Sentido biológico, forma parte de la cara interna de la epidermis y como tejido del ectodermo, está involucrada en el contacto, pero su principal función es protegernos del contacto de los rayos ultravioletas del sol, que vendría a ser la función de la dermis, tejido del mesodermo. Tendremos en cuenta la relación del sol con la función paterna. La melanina nos protege de la mirada del padre. Conflictos con la luz solar que equivalen a conflictos de invasión del padre. Ver vitiligo. Melanoma. Nombre genérico de los tumores melánicos, afecta a los melanocitos o pigmentados malignos. Sentido biológico. Ver sentido biológico de melanina. La función del melanoma es protección, pero en una tonalidad y grado fuerte. Conflicto de protección contra un ataque a la integridad con mancha. Es un conflicto con una tonalidad fuerte. Pedazo de mierda, cerdo inmundo. Problemas con el padre, sol, luz. Me protejo del sol o de la mirada del padre real o simbólico. Tener en cuenta la localización y su función. Conflicto de separación con mancha es un conflicto de sentirse o estar desfigurado. Por ejemplo, tras la amputación de una mama, sería un conflicto de mancillamiento en sentido figurado. Me han hecho algo sucio, me han ensuciado. He perdido mi integridad. Memoria. Esta entrada hace referencia a cualquier problema de memoria puntual sin diagnóstico concreto. El sentido biológico de la memoria es almacenar información que pueda sernos útil en estos momentos. Recuerdo del presente, memoria a corto plazo, o en el futuro, memoria a largo plazo. Hay memorias de peligro que alteran demasiado el funcionamiento biológico y que pueden traer consecuencias peores que aquello de lo que pretenden protegernos. Conflicto de no poder asimilar algo, el pedazo, a nivel de memoria, recuerdo, aprendizaje. Constelación de conflictos de separación en la corteza sensorial.
memoria a corto plazo o de conflictos de separación brutal en la corteza postsensorial, memoria a corto y largo plazo. Meninges, membranas del tejido conjuntivo que recubren y protegen el sistema nervioso central. Son 3, dura madre, aracnoides y pía madre. Sentido biológico, protección a nivel de cerebro y la médula. Entre las 3 capas fluye el líquido cefalorraquídeo que tiene funciones de filtraje de sustancias nocivas para el sistema nervioso central y de amortiguación y lubricación. Una ulceración en fase activa tiene el sentido de permitir circular mejor el líquido cefalorraquídeo. Conflicto de protección de la cabeza y el cerebro de ataques exteriores. Miedo a perder la cabeza, miedo a la locura, entendiendo cabeza como real o simbólica, padre, jefe. Yo protejo al jefe, la cabeza de familia, la cabeza de la empresa. Niños que han nacido con fórceps. Conflicto de miedo a volverse loco. Conflicto de desvalorización y territorio ligado con el sentido de la zona cortical adyacente. Conflicto de sentirse tonto en los estudios. Buscar transgeneracional casos de internamiento por locura. Pía madre o leptomeninge. Conflicto espiritual o intelectual superior. Protección de la madre. Aracnoides, red de protección. Conflicto en relación a reservas de agua. También conflicto en relación a sentirnos desprotegidos del contacto continuado de alguien. Por ejemplo, de una madre sobreprotectora que teme demasiado por nosotros. Dura madre o paquimeninge. Conflicto con la circulación de energía en el cuerpo. Conflicto con una madre muy dura. Meningioma del nervio óptico. Protección por algo que he visto. Protección, miedo a ser visto. Meningioma. Tumor en las meninges. Sentido biológico. Para proteger mejor la cabeza, el encéfalo, fabrico más meninges. En particular aparece para proteger una zona en la que aparece un tumor cerebral. Conflicto de protección del interior de la cabeza, de gran intensidad, en relación a la zona donde aparece. Protección de un tumor cerebral. Meningitis. Enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges. Sentido biológico. Las meninges protegen el sistema nervioso. La inflamación implica más aporte de nutrientes y demás elementos a la zona de las meninges para afrontar un reto mayor, ligado con la rabia y la ira. Conflicto de meninges, con ira y rabia acumuladas. Tengo miedo por mi cabeza y lo que se encuentra en su interior. Conflicto de mancha familiar colectiva o ataque a toda la familia que resiente el niño. Menisco. Fibrocartílagos semilunares que rellenan los espacios comprendidos entre las articulaciones. Aquí nos referimos al menisco de la rodilla. Sentido biológico. Sirve para adaptar y amortiguar el peso que recae sobre la articulación de la rodilla. Conflictos de adaptar y amortiguación, simbólico. Conflicto de adaptación a las órdenes que vienen de arriba. De tanta presión no puedo amortiguar más. Conflicto de obediencia. Menopausia. Periodo de retirada de la menstruación en la mujer. Sus síntomas pueden ser sofocos, osteoporosis, depresión, sequedad de vagina, edemas, cartucheras, etc. Sentido biológico. Dar fin a la etapa reproductiva femenina. Conflicto no es un conflicto en sí, es un conflicto para cada síntoma y deben ser tratados individualmente. En general se relacionarán al miedo a envejecer, a dejar de ser deseable, a la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, amargura por las oportunidades perdidas y rechazo de una misma. La pregunta clave sería, ¿sigo siendo válida? ¿Estoy bien físicamente? Los calores, asociados al calor del contacto sexual deseado,
Ahora que no hay riesgo de embarazo, puedo ir más a fondo en mis relaciones. Menorragia. Periodo menstrual con hemorragias anormalmente intensas. Sentido biológico. Existen muchas variaciones de síntomas y puede ir ligada a varias enfermedades o deficiencias. En general es la necesidad de eliminar algo, en relación a la maternidad y al clan. Conflicto de desvalorización y pérdida. Estrés por una pérdida a nivel personal interna, pérdida de alegría, la dignidad, la integridad, la libertad, la juventud. Vivida con estrés y en relación a la maternidad, querer o no querer tener hijos y a la familia, sangre, puede deberse a un fibroma, mioma uterino. Menstruación. Problemas relacionados con la menstruación. Sentido biológico dependiendo del problema. Observar los síntomas. La menstruación dolorosa es una señal de alerta respecto a la feminidad y más que nada a la maternidad. Conflicto de culpa o rechazo a la maternidad potencial o a la feminidad. Metacarpianos, huesos. Huesos de la palma de la mano. 5 huesos situados entre las falanges de los dedos y los huesos carpianos. Sentido biológico. Conforman la palma de la mano. Son la base de los dedos y permiten su movilidad y la acción de sujetar. Simbolizan el pedir y el ofrecer, y mostrar las palmas de las manos es un gesto ancestralmente reconocido de verdad, juicio. En general tenemos un conflicto de desvalorización ligado a los juicios de valor que nosotros mismos hacemos sobre las consecuencias de nuestro trabajo. Soy inútil respecto a este trabajo, nunca lo podré terminar a tiempo. Metacarpiano del pulgar. Gran desvalorización del trabajo en relación a la boca o oralidad, alimento, sustento, el gusto, los besos. También en el trabajo relacionado con algo que se desmonta o destruye, un divorcio, una mudanza, un derribo. Sesamoides del pulgar. Gran desvalorización en el trabajo en relación a la competencia sobre mi lugar de trabajo. ¿Cómo he llegado allí? ¿Sirvo o no sirvo? Examen vital en relación al puesto que ocupo. Segundo metacarpiano, índice. Gran desvalorización del trabajo en relación a la ejecución del trabajo y a juicios que hago en él, también en relación al olfato. Tercer metacarpiano medio. Gran desvalorización del trabajo en relación al tacto, al sexo y al castigo. Cuarto metacarpiano anular. Gran desvalorización del trabajo en relación a un compromiso dentro del trabajo o fuera, con mi pareja, con el jefe, o sobre algo que veo a diario, o diferencias en los puntos de vista. Quinto metacarpiano, meñique. Gran desvalorización del trabajo en relación a un secreto. Metástasis. Crecimiento tumoral que se desarrolla a distancia de otro cáncer preexistente. La medicina interpreta que la metástasis es consecuencia directa del preexistente porque una célula cancerosa ha viajado hasta la región donde aparece el nuevo cáncer. El sentido biológico depende de dónde se dé la metástasis para los matices. En general, el cerebro no le tiene miedo a la enfermedad, pero sí reacciona siempre ante el estrés porque éste lo sitúa siempre frente a las dos grandes causas originales de la muerte, la distracción y el agotamiento. Por esa razón, siempre que tenemos miedo a algo, el cerebro nos enfrenta a ese algo para que así dejemos de tenerle miedo. Esta es una solución que puede causar otro estrés, incluso a veces peor, pero el primer estrés, el original, se elimina. Conflicto de miedo a la propia enfermedad, cáncer y a que éste invada el cuerpo. Metástasis pulmonares. Un cáncer de pulmón que aparece después de otro cáncer en otra parte del cuerpo u otra parte de los pulmones. Necesito fabricar más masa pulmonar para absorber más vida, dentro de un contexto de un miedo a morir generado por la presencia de otro cáncer y su diagnóstico.
Conflicto de diagnóstico. En el momento en que la persona siente que va a morir por un diagnóstico de cáncer, los alvéolos empezarán a generar más células para poder incrementar el intercambio y poder así sobrevivir. Metatarsos, huesos de la planta del pie. 5 huesos situados entre las primeras falanges del pie y los huesos del tarso. Las funciones de los metatarsos son las de apoyo, soporte y mantener el equilibrio. Son la base de los dedos y permiten su movilidad. Conflicto en relación al cambio de etapa, al crecer, al independizarse y tomar la propia dirección. Conflicto de dudas respecto a la dirección a tomar. Dedo gordo, conflicto de oposición a la autoridad de la madre. Micción frecuente. Necesidad de orinar más a menudo de lo que lo hacemos normalmente. Es una valoración subjetiva. Debemos marcar el territorio rápidamente y de forma continuada por miedo a perderlo, por un peligro, o por tener que asentarnos en un territorio que no sentimos como nuestro. Conflicto de territorio, de marcaje de territorio. Micosis. Término general para indicar las infecciones producidas por hongos. El sentido biológico es que los hongos son agentes limpiadores que se alimentan de sustancias muertas. Conflicto, conjunción de dos conflictos, uno relacionado con la muerte o el papel que la muerte representa para nosotros. Conflicto del rol del limpiador, el papel del sepulturero, y el otro con las relaciones, epidermis. Microbios, micro, pequeño, bio, vida. Microorganismo considerado en medicina como patógeno. Sentido biológico, reparar, limpiar, reconstruir. Todos los microbios trabajan exclusivamente durante la fase que sigue inmediatamente a la conflictólisis, hasta el fin del proceso de curación, ni antes ni después. Cada uno de ellos responde a los requerimientos del cerebro según sea la necesidad de éste para cada tejido. Conflictos autoinmunes en los que la mejor solución es atacarse a uno mismo. Conflictos de desvalorización, impotencia y culpabilidad. Migrañas, tipo de dolor de cabeza que puede ir acompañado de náuseas, vómitos y fotofobia. El sentido biológico es que para aportar más nutrientes a una zona del cerebro se produce una vasodilatación arterial que provoca el aumento de la presión intracraneal localizada. Conflicto de desvalorización intelectual, cuando no encontramos la manera intelectual de resolver una situación. No razono bien, mi cerebro está saturado, excedido por las circunstancias. Mis pensamientos no son claros. Conflicto de desvalorización por no poder superar a nuestro padre. Soy el hijo de y no puedo superarlo. Conflicto de desvalorización por no ser capaz de dar lo máximo en el trabajo. Conflicto de desvalorización respecto al padre. Por comparación, por separación, dudas, abandono. Conflicto de odio a los inmigrantes. Migrañas de estrés. Conflicto de controlar y buscar siempre una solución a todo, no tomar decisiones. Debo hallar una solución con mis pensamientos. De fin de semana, vagotonía, no tengo derecho a la felicidad. Premenstrual, desvalorización, no me siento a la altura, no soy capaz, tengo miedo de quedarme embarazada, tengo demasiadas cosas que hacer, debo ser muy eficaz en lo que hago. Puede haber un conflicto en reparación a nivel del riñón, según la zona en que se dé. En la frente, desvalorización por algo mental pero concreto y material. Más alto de la frente, desvalorización por algo mental de nivel superior, no material abstracto y que necesita un mayor nivel de evaluación. Zona temporal. Conflicto de desvalorización intelectual en relación al territorio, también en relación al tiempo, clima o al futuro. Occipital,
Desvalorización intelectual en relación al pasado y la muerte. Frontal izquierdo. Desvalorización intelectual relacionada con los conflictos de las tiroides. Debemos observar los síntomas que acompañan a la migraña y a qué sentidos afecta. Por ejemplo, si afecta a la vista, es algo que no quiero ver. Si afecta al oído, algo que no quiero oír. Debemos tener presente dónde empieza el dolor y a qué relé de la corteza corresponde esa zona, para buscar en el sentido del órgano sus factores, y también en qué momentos y bajo qué circunstancias se da. Miocardio. Músculo de las paredes del corazón. En la parte interior encontramos el endocardio y en la exterior el pericardio. Sentido biológico. La principal función del miocardio es la de bombear la sangre del corazón para proporcionar la circulación sanguínea. Conflicto de desvalorización de uno mismo que concierte a la eficacia del corazón. No lo consigo, mi corazón no es lo suficientemente fuerte. Miocarditis. Inflamación del miocardio, músculo del corazón. Sentido biológico, mejorar el rendimiento del miocardio. El miocardio son las paredes musculares del corazón, hogar, casa. Si hay inflamación significa un mayor aporte de energía y nutrientes para un mejor rendimiento. La inflamación también va ligada a los sentimientos de ira y rabia. Conflicto de ira, rabia contenida en el hogar. Conflicto de desvalorización respecto a la eficiencia cardíaca. Miedo a volver a sufrir un infarto u otra enfermedad del corazón. Conflicto de territorio, me echan del territorio. Miodistrofia. Conjunto de enfermedades caracterizadas por la atrofia, debilitamiento progresivo de grupos de músculos voluntarios, sin degeneración de tejido nervioso. El sentido biológico varía dependiendo de en qué músculo o grupo de músculos se dé. En general responde a que moverse es peor solución que quedarse quieto. A veces ante un depredador es mejor hacerse el muerto. Las parálisis suelen darse cuando no hay una solución mejor. Conflicto de impotencia en el movimiento. En las piernas, conflicto de no poder huir, seguir en la dirección o acompañar. Parálisis total en piernas, conflicto de no encontrar la salida o no saber por dónde empezar. En los brazos, conflicto de no poder sujetar o rechazar. En la espalda u hombros, conflicto de no poder esquivar. Mioma uterino. Tumor benigno del útero formado por fibras musculares, provoca infertilidad, aborto o parto prematuro. Suele aparecer en mujeres jóvenes o ya menopáusicas. Sentido biológico. Sustituir a un hijo. Tiene dos sentidos interpretables. El primero es el de evitar tener hijos. El segundo corresponde a los miomas intramurales y a aquellos que no rellenan el espacio uterino, que tienen el sentido justamente de sustituir al hijo que no puedo tener pero deseo tener. Conflicto de impotencia respecto a tener hijos. El hijo que no tuve probablemente se manifiesta en los límites de la menopausia. En mujer diestra o mujer zurda solo posible en casos de constelación esquizofrénica, menopausia o amenorrea. Conflicto sexual de verse privado de la copulación, hombres afeminados. Y conflicto de territorio, mujer zurda posmenopáusica. Conflicto de no poder, no deber llegar a la consumación del acto sexual. Conflicto con la pareja, no soy capaz de encontrar una pareja. Memoria de partos muy largos. Miopía. Error en la refracción de la luz en el ojo que hace que tengamos dificultades para enfocar bien los objetos que se encuentran lejos. Sentido biológico, fijar la vista en lo que se encuentra cerca e ignorar lo que se ve lejos. Puede que el peligro se encuentre en las inmediaciones, o es probable que no queramos ver a alguien que está lejos o que ha muerto.
Conflicto de miedo por la espalda en el que el peligro está cerca o se acerca. Mi ojo debe ser perfecto de cerca. También válido para no quiero ver lo que está lejos. Por ejemplo, si vivimos en un entorno con peleas y discusiones y nos centramos solo en nosotros odiando lo demás, lo que está lejos. No soporto a alguien que se ha ido lejos. Lo que está lejos no lo quiero ver. No querer ver más allá de nuestras narices. Sucede en el pequeño o en el adulto, que permanece pequeño, que no quiere apartarse de su mamá, en una connotación alimentaria, el alimento de mamá, su seno. Mononucleosis infecciosa. Enfermedad infecciosa viral que causa fiebre, dolor de garganta e inflamación en los ganglios linfáticos del cuello y otras zonas. Sentido biológico: reestructurar y reprogramar los ganglios linfáticos para proporcionar una mejor defensa para los retos que nos vienen considerados como patógenos. Es una urgencia. Conflicto de desvalorización y confrontación. La confrontación es la palabra clave en los conflictos de mononucleosis. Es un conflicto de miedo frontal a un ataque inminente. Es como el centinela que debe estar permanentemente alerta porque el ataque al territorio es inminente. Se trata de un conflicto vivido en masculino. La respuesta en femenino sería un conflicto de tiroides relacionado con el tiempo. Tengo miedo de enfrentarme a una situación. Me siento solo a la hora de proteger mi territorio y eso me da miedo. Personas que no se sienten listas para ir más allá. Muelas. Dientes situados después de los caninos, cuya función es la de masticar y triturar. Tenemos un total de 12 molares en los adultos, incluyendo las muelas del juicio. Su función es la de moler los alimentos, por lo tanto muy ligados a la alimentación. Los premolares tienen la función de despedazar y las muelas de pulverizar y aplastar. Conflicto de estabilidad, seguridad, anclaje y apoyo. Fase de resolución de un conflicto de desvalorización por no poder morder, o por no poder mostrar los dientes y ladrar a los demás, o por no poder expresar, tener que esconder las palabras en la familia. En la raíz, miembro de la familia que desearíamos perder. Premolares superiores en relación a las intolerancias alimentarias y a la presión sanguínea. Premolares inferiores en relación a los hombros y a la nariz. Nariz tapada y anosmia. Molares superiores en relación con problemas vasomotores, cólicos renales y con el sistema cardíaco. Molares inferiores en relación a las ciáticas lumbálgicas. Muñeca. Articulación que une el brazo, huesos cúbito y radio, con la mano, huesos carpianos. La función de esta articulación es proporcionar movimientos laterales y arriba-abajo de la mano, en relación con la manipulación, la acción y el trabajo. Conflicto de desvalorización en el trabajo en relación a lo que hago, con el gesto en el trabajo y la precisión en los movimientos. Negar el peso de las cosas en relación al trabajo y al gesto. No quiero cargar con ese peso o esa responsabilidad en el trabajo. Fractura. Conflicto en la asimilación de responsabilidades. Pienso que algo no es grave, pero en el fondo sé que lo es mucho. Quistes en la muñeca, negación de la realidad.